Qué miedo. Pero salía la cara. No, ¿cómo va a salir acá? Devolvernos al profesor, le puse. ¿Hay algún conectado? A ver. Chicos, fíjense ahí, ya teóricamente nos podemos conectar de nuevo. Listo, ya está en directo, pero. ¿Qué hijo de? ¿Qué pasó? ¿Hay algún conectado? Sí, no, por ahora no, pero ya se van a conectar, ya está en directo o no. Listo, ahí está en directo. Le pongo un mensaje por el... Hay 30 ya, así que se volvieron a conectar. Ah, bueno. Bueno. Bien. Che, estuve en un secuestro express, me llevaron del ISIS, pero cuando vieron que no tenía un mango me devolvieron rápidamente, así que no sabemos qué pasó con algo raro que ya vamos a investigar después. Aparentemente estamos bien ahora de nuevo conectados. ¿Cuántos conectados hay? 31. 31 conectados, sigamos, vamos, levantemos la apuesta, así seguimos. Bueno, entonces, el activo, si no escuchan o algo, avisen por el chat. El activo por excelencia era el dinero, efectivo o depositado en el banco. Y después decía la resolución técnica, que eso después ustedes lo van a leer, lo tienen en el libro, que en todo caso, para que un bien sea calificado como activo, depende de la capacidad que tenga de generar flujos futuros de efectivo o equivalentes de efectivo. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a ver qué es eso. Por ejemplo, la mercadería que yo tengo para vender. ¿En qué momento va a producir el flujo de efectivo a mi favor? Y cuando se produzca la venta, en ese mismo momento, si es una venta al contado, o en un momento posterior, cuando es una venta a crédito. Pero a partir de que vendí la mercadería, en ese mismo momento, en un momento posterior, va a entrar un flujo de dinero a favor de la empresa. Por ese motivo decimos que la mercadería es un activo que tiene valor de cambio, porque para generar el flujo de efectivo necesitamos que sea vendido o entregado el bien. ¿Entienden? Tiene valor de cambio. Pero veamos otros ejemplos. Todos los que son los bienes que la empresa utiliza, que después vamos a definir como bienes de uso, las propiedades inmuebles, el salón de ventas, el inmueble donde funcionan las oficinas administrativas, los vehículos que pertenecen a la empresa y que se utilizan para repartir la mercadería, pueden ser camionetas, motos, etc. Los muebles, escritorios, sillas, estanterías, las instalaciones, todos esos elementos, las computadoras, todos esos elementos que se denominan bienes de uso, no van a producir el flujo de efectivo futuro por su venta, porque no estamos para vender el local o la camioneta o la computadora, pero sí por su utilización. La utilización de cada uno de esos elementos va a permitir que la empresa concrete las ventas que van a generar el flujo de efectivo. ¿Entiendes? Eso significa
a eso se le llama que el bien tenga valor de uso, y en ese caso también decimos que al tener valor de uso es un activo para la empresa. Entonces sería en general los llamados bienes de uso, que tienen valor de uso. Dijimos inmuebles, vehículos, computadoras, muebles, etc. Muy bien. Esa es la definición de la resolución técnica de lo que es un activo. Hay unos detalles también que ustedes después lo van a estudiar y me van a preguntar. Por ejemplo, dice, ¿cuándo tiene valor de cambio? Cuando puede ser canjeado por efectivo u otro activo. A ver, espera un segundo. Que dicen que se pausa. Esperemos un segundo. Le voy a decir que no se conecten a internet. ¿Podés desconectarte del Wi-Fi, no? No sé si corta. Recién parece que lo había hackeado un turco. Esa, no sé si está prendida. No pasa nada. O sea, una persona... Pero no, sin apuro. No hay apuro. ¿Ya estamos? Como que una persona dijo que se pausaba Ah. y todos le dijeron que les andaba bien, así que debe ser una cosa del wifi Ah, de del esa receptor. persona. Bueno, seguimos entonces. Y dice si puedes volver a explicar la definición de valor de uso porque se cortó. De uso. Valor de uso. Muy bien. Se dice técnicamente que un bien tiene valor de uso, por ejemplo, las propiedades de los vehículos, las computadoras, los muebles, etc. Cuando, al ser utilizados en forma individual o en conjunto, todos juntos estos bienes, ayudan a generar ese flujo futuro de efectivo a favor de la empresa. Pero no por su venta, sino por su utilización. O sea, cuando yo concreto mi actividad diaria, no vendo el inmueble donde funciona mi salón de ventas, ni vendo el vehículo que uso para repartir la mercadería, ni la computadora que uso para emitir las facturas, etc. Las utilizo. Pero esa utilización hace que se puedan concretar las ventas que van a ser las que generen el flujo de efectivo. Esa es la conceptualización de valor de uso. Luego dice, o mejor dicho antes, dice el valor de cambio, da alguna serie de pautas para determinar cuándo un bien tiene valor de cambio. Dice que un bien tiene valor de cambio cuando puede ser canjeado por efectivo o por otro activo, o cuando puede ser utilizado para cancelar una obligación, o puede ser utilizado para distribuir entre los propietarios de él. Esa sería la definición o el concepto de valor de cambio. Después sigue diciendo la norma que la definición de un elemento como activo no depende de su tangibilidad. Este es un concepto un poco más técnico y más confuso, que es, en determinadas empresas existe lo que se denominan bienes intangibles. Lo tangible es lo que se puede tocar, lo intangible es lo que no se puede tocar. ¿Cuál sería un bien intangible? Por ejemplo, si yo soy el dueño de una marca o de la patente de invención de un remedio, o, que es el caso más común en esta época, si yo soy el franquiciado que compró una franquicia de una marca famosa para poder explotarla en una determinada zona geográfica. Por ejemplo, McDonald's, Farmacia Mesura, no sé. Hay 10.000 negocios que
son franquicias, y cuando yo... ¿Qué sería equivalente de efectivo? Y el equivalente de efectivo es... Me preguntan qué es el equivalente de efectivo, la definición de activo. Puede ser un cheque, equivalente de efectivo. O algo, cualquier elemento que represente al dinero en efectivo. ¿Y qué significa ineludible? Puede ser. ¿En dónde está el ineludible que me están preguntando? Preguntarle a la persona que preguntó eso. No sé, tal vez lo preguntó porque... Lo que pasa es que yo creo que se está adelantando porque eso está dentro del pasivo. Todavía no llegamos a explicar el... Por eso quiero saber si se trata de eso o si lo encontró en alguna parte de la definición de activo, la palabra ineludible. Por favor, la persona que dijo ineludible. En la definición de pasivo en la página 4. Muy bien. Téngame paciencia un minuto que todavía no llego a pasivo. Estamos todavía en el activo. ¿Se acuerdan? Y ahora vamos a ver la definición técnica de la otra parte, que era pasivo y patrimonio neto. Muy bien. Volviendo al activo, que todavía no lo terminamos, es el activo, como decíamos recién, no depende de su tangibilidad. O sea, yo puedo ser el dueño de una franquicia, tener el McDonald's en la calle de San Martín y vender mucho porque McDonald's es una marca ya impuesta. Y esa franquicia tiene un valor que forma parte de mi activo, porque eso me está generando flujo de caja, flujo de dinero por las ventas que yo hago. Eso sería un valor intangible. Y la pregunta del millón es, ¿por qué yo estoy dispuesto a pagarle, no sé cuánto valdrá ahora, pero supongamos que vale $100.000 la franquicia de McDonald's? $100.000 a valor del dólar de ahora son como 12 millones de pesos. ¿Por qué yo estoy dispuesto a pagar a McDonald's $100.000 para usar su nombre y no me pongo yo mis hamburgueserías si mis hamburguesas son mucho más ricas? Lo hago porque al yo poner el cartel de McDonald's y todo el mobiliario, etc., eso me asegura que hay un flujo de clientes mucho más rápido, porque ya es una marca reconocida en el mercado. En cambio, si yo pongo mi hamburguesería, voy a tener que esperar una cierta cantidad de años para poder generar ese flujo de efectivo, si es que lo logro, ¿no? Porque no se trata solo de vender un producto de buena calidad, sino el servicio que uno brinda, la reputación que construye con el tiempo, etc. Muy bien, luego pasando al pasivo, a la parte derecha, dice que una empresa tiene un pasivo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, tiene la obligación cierta o contingente de cancelar, o sea, de entregar bienes o de prestar servicios. O sea que ahí establece el concepto de obligación en un sentido amplio. La mayoría de las obligaciones o deudas que forman el pasivo son de entregar dinero, ¿no? O bienes para cancelarlas. Pero pueden haber algunas que sean una obligación de prestar un servicio. Yo me estoy obligando a prestar un servicio que forma parte de mi pasivo. Sí, ¿me querías preguntar? No, que decían si podías pasar foto de la pizarra, pero después te pusieron que después ibas a mandar. ¿De esta pizarra? De las dos, creo. Claro. Sí, esto es un machete, me ayuda a memoria, pero esto ya lo tienen en el libro, no sean problemas. Y lo vamos a repetir como 300 veces. Y la pizarra que está abajo la vamos a trabajar enseguida. Enseguida les mando la foto. Ahora yo estoy completando la definición técnica de lo que ya vimos en la clase pasada, que es activo, pasivo y patrimonio. Y ahora volviendo al tema de que nos preguntó recién nuestro compañero, dice que en todo caso esa obligación de pagar o de cancelarse en el futuro
es de cumplimiento obligatorio o ineludible. Quiere decir que yo no me puedo hacer el tonto y no pagarlo. Eludir quiere decir cuando yo puedo evitar hacer algo. Y lo ineludible es aquello a lo cual no puedo evitar. Tengo que hacer sí o sí. Porque si no, mi acreedor me puede iniciar una demanda judicial. Sí. Profe, pero no terminamos de ver lo de activo después de lo intangible. A ver, me dicen, yo la verdad que no me lo acuerdo todo de memoria, me dicen que falta una parte de activo. Vayan haciéndome las preguntas correspondientes del pedacito que falta para que yo se las vaya explicando. El tema de no depende de su tangibilidad. También decía por ahí la resolución técnica que no depende de la erogación previa de un costo, ¿correcto? Eso quiere decir que yo puedo tener un activo, un bien dentro de mi empresa, un dinero mismo puede ser, y que lo haya recibido por una donación, o sea, porque me lo donaron, me lo regalaron. Es raro, sí, pero bueno. A eso se refiere a que no necesariamente para que el bien sea un activo tengo que haber yo pagado algo por él, puede ser que me lo hayan regalado. Por ejemplo, me pueden regalar un vehículo. Gracias. Gracias. Me pueden regalar un vehículo. En ese caso no erogué, o sea, no pagué nada por ese bien y sin embargo formó parte de mi activo. Y no sé qué otra cosa más decía. ¿Alguien me puede ayudar? Si no, voy a buscar el libro, bueno, no tengo. ¿Alguien puso algo? Que no depende de propiedad protegida legalmente. Ah, bien. Hay un rengloncito que dice que la calidad de un bien o la definición de un bien como activo no depende de que su propiedad esté protegida legalmente. Ese es un caso muy específico que se refiere a, por ejemplo, si yo soy el dueño de un laboratorio farmacéutico, todos los gastos que yo hago durante años para descubrir un medicamento, que se llaman gastos de investigación y desarrollo, las normas contables me autorizan a ponerlo dentro del activo, no como un gasto, como una pérdida, sino dentro de mi activo como algo que una vez que descubra yo el remedio o la vacuna o lo que sea, mediante su venta me va a permitir recuperar ese flujo de dinero. Pero es un tema más rebuscado, más complicado. ¿Y por qué dice no protegida legalmente? Porque cuando dura el proceso de investigación, yo no tengo cobertura legal. Si viene algún espía y me roba la fórmula que estoy investigando y la hace él más rápido y una vez que la descubre la registra a su nombre, la ley lo va a proteger legalmente a él durante una cantidad de años para que venda la vacuna y se beneficie él. Y después de un periodo de exclusividad de 3 o 5 años según el país, pueden salir los competidores a hacer un remedio o un producto similar y competir en el mercado. Pero es un tema más complicado, tampoco no se vuelvan locos con eso. Bueno, y ahí terminaba creo el tema activo. Y finalmente para... Espera, que ya hay más preguntas. A ver, más preguntas. No sé si lo preguntaron, pero ¿qué significa erogación previa de un costo? No, la expliqué recién, pero se la explico de nuevo. Erogación quiere decir salida de dinero. Y erogación previa de un costo quiere decir que yo entregué dinero a cambio de ese bien. No necesariamente es así porque el bien va a ser lo mismo un activo de mi empresa por más que me lo hayan regalado. O sea, que yo no erogué o no pagué nada por él. Eso significaba eso. ¿Alguna otra pregunta del activo? ¿Qué significa conversión de la deuda en capital? Todavía no llegamos, ahora les explico esa parte del pasivo. Estaba terminando, volviendo para atrás, de explicar lo que era el activo. ¿No hay más preguntas del activo?
¿Todos los activos tienen un grado de probabilidad? No sé a qué se refiere eso. Preguntan si todos los activos tienen un grado de probabilidad. No, la verdad, no entiendo la pregunta. ¿Probabilidad de qué? Tal vez, se me ocurre, estoy pensando, sea probabilidad de transformarse en dinero. Dice que la generación del flujo de dinero tiene certeza o cierto grado de probabilidad. Ah, bien, sí, me había olvidado. Sí, porque por ejemplo, ¿a qué se refiere eso? Por ejemplo, cuando vendo a crédito. Y yo no le vendo a crédito a cualquiera, yo le vendo a crédito a un cliente que conozco, que sé que me va a pagar. O sea, si usted me dice, ¿tenés la certeza de que le vas a cobrar o de que él te va a pagar? Y no, 100% no la tengo, porque puede suceder que justo se declare una pandemia de coronavirus y que el tipo no me pueda pagar, porque no vende nada. ¿Sí? Pero en el mundo de los negocios la certeza absoluta no existe, pero sí hay una alta probabilidad de que suceda ese evento futuro. Porque la actividad empresaria es asumir riesgos. Si yo quiero hacer todo al contado y no correr ningún riesgo, y yo te vendo solo si me pagas ahí nomás, y pierdo el 70% de los negocios, porque la mayoría de la economía funciona a crédito. La mayoría de las funciones funcionan, la mayoría de las ventas se hacen a crédito. El crédito es lo que motoriza a la economía. Quiere decir que hay que conformarse con, salvo en la venta al contado, donde hay certeza porque inmediatamente me entregan el dinero, en todas las ventas a crédito hay una alta probabilidad de que ese flujo de dinero futuro se produzca, pero no certeza. Sí. Gracias. Bueno, volviendo al tema del pasivo, decía que la cancelación, o sea, el pago de un pasivo, una deuda, puede producirse con la entrega de efectivo o de otro activo, o con la prestación de un servicio, o con el reemplazo de esa deuda por otra, o sea, eso se llama refinanciación de deuda, o cuando es por la conversión de deuda en capital. Eso significa, supongamos que yo le debo al banco 1.000.000 de pesos y llega el vencimiento y no puedo pagarle. Entonces el banco, previo a haber estudiado mi caso, mi empresa, dice, no te hagas problema, yo doy por cancelada tu deuda y me transformo en tu socio. Quiere decir que el banco es raro que pase, pero en algunas cláusulas de los préstamos, cuando son de mucho dinero, puede suceder. El banco da por cancelada la deuda que yo tengo con él y ese se considera que es su aporte de capital y pasa a convertirse en socio de la empresa. Quiere decir que en ese caso, esos 100.000 pesos que antes estaban acá en el pasivo mío, desaparecen y se transforman en un nuevo aporte de capital de un nuevo socio, que en este caso es el banco, y ya no va a ser más capital ajeno, sino que va a ser capital propio, porque el banco ahora forma parte de los dueños de la empresa. Se achica el patrimonio neto, se cancela el pasivo y se lo convierte en capital. ¿Y lo de la posibilidad de venderlo por separado? Volviendo al activo, eso ya ni me acuerdo. Al pasivo, me parece. A ver. Al activo, perdón. Bueno, acá me preguntan, volviendo al tema del activo, dice la posibilidad de venderlo por separado. O sea que yo puedo tener un activo, aunque no lo pueda vender por separado del resto de la empresa. Por ejemplo, existe un activo intangible, que es lo que hablábamos recién, que se llama valor llave. El valor llave es un intangible que se refiere a de mi negocio, ¿no es cierto? Llave de negocio.
que se refiere a cuánto vale mi empresa por toda la clientela que tiene, la trayectoria, la antigüedad, etc. Vamos con un ejemplo. Supongamos que pudiera hacerse, porque ya no se puede, porque ya está franquiciada la marca en un despiole, pero supongamos que la heladería Sopelsa, la original, está en la calle Emilio Civit y Belgrano. Es todo el mundo, alguna vez en su vida fue a tomar un helado a esa heladería. Esa la construyó o la inició hace 90 años un matrimonio de inmigrantes que vinieron de Italia, que al principio vendían los helados en bicicleta, o sea, un origen muy humilde. Después, con el transcurso del tiempo y por la calidad de lo que vendían, se fueron armando un nombre y una fama y se compraron esa esquina. Y la gente iba, todo el mundo iba a tomar un helado Sopelsa. Era en la época en donde no habían muchos entretenimientos. Uno de ellos, hace 70 años, era el sábado y domingo ir a tomar un helado a ese heladero. Con el transcurso del tiempo, las ventas crecieron, fue poniendo sucursales, etc. Si ustedes en un momento dado hubieran querido ir a comprarle a Sopelsa su heladería, Sopelsa hubiera dicho, bueno, los inmuebles que yo tengo valen 10 pesos, las camionetas de reparto valen 5 pesos, las computadoras que tengo valen 3 pesos, los muebles, heladeras, etcétera, valen 3 pesos. Y por acá abajo le hubiera puesto a don Sopelsa y la llave, o sea, el valor llave, es de 1.000.000 de pesos. O sea, mucho más de lo que vale todo el resto de los bienes. ¿Y qué es ese valor llave? Y justamente el valor llave es ese intangible que la empresa generó durante 50 años por su buen servicio, por su buen producto, por la calidad de atención, etcétera, etcétera. Entonces, el tipo me va a pedir 1.021.000 pesos, de los cuales los 21 es todo el resto del activo. Y el millón es lo que vale el nombre de Sopelsa, la marca. Yo la marca normalmente no la puedo vender por separado. Cuando yo vendo el negocio, vendo todo el negocio junto. O sea, es muy raro, digamos, que se desguace y se venda por un lado la marca y por otro lado los bienes que permiten ejecutar en la práctica el negocio que esa marca representa. A eso se refiere con la posibilidad de venderlo, que no depende de la posibilidad de venderlo por separado. O sea, se puede vender o no, pero generalmente no. Generalmente se vende el fondo de comercio en su conjunto. Esa también es una expresión que ustedes deben haber escuchado. Fondo de comercio se refiere a todos los bienes que integran un negocio en particular. Bueno, volviendo al pasivo, entonces, ¿entendieron este tema de conversión de deuda en capital? ¿Sería que el valor de la patente es de 1.000.000? Claro, sí, no es una patente, sería una marca. ¿El nombre en sí vale eso? Claro. Patente es un término que se usa más para los intangibles relacionados con la industria farmacéutica o inventos de científicos. En el caso de lo comercial, como sería este caso una heladería, sería más bien una marca registrada. Esa marca, para estar protegida, tiene que ser registrada en un registro de marcas y patentes, que es una oficina pública que funciona en Buenos Aires. Yo, por ejemplo, el nombre del Instituto Nasif está registrado a nombre mío desde hace 5 años en Buenos Aires. Y cada 5 años hay que pagar un fee, un derecho para renovar ese registro. Quiere decir que ningún otro puede venir y ponerle un nombre, ese mismo nombre a otro instituto. Porque si lo quiere hacer, yo le puedo hacer un juicio porque estoy protegido legalmente para usar yo esa marca que está registrada. Ese sería para mí un intangible. Y si cualquiera viniera hoy a ofrecerme comprar el instituto, lo que yo le pediría sería mucho más dinero de lo que vale el edificio donde estamos, las computadoras, los pizarrones, los bancos. Y justamente
ese sobreprecio es el valor llave. Cuando ustedes vayan a la facultad van a estudiar las definiciones de los distintos rubros del activo y del pasivo. La definición de la llave de negocio dice: es el valor actual de las superutilidades futuras más probables. Truco. Quiere decir que el valor llave es lo que vale hoy, valor actual, ese flujo de ganancias que esa marca o esa llave va a producir en el futuro. Y para poder calcularlo se hace todo un cálculo matemático donde se proyecta el flujo de dinero que ese negocio generaría en los próximos 5 años y se lo deflacta o se le saca una tasa de descuento y ese valor futuro de los próximos 5 años se lo trae a un valor presente o valor actual y se establece que ese es el valor que la llave tiene hoy. Por ejemplo, traducido al español, si un negocio X me va a generar 100 millones de pesos de ganancia en el periodo de 5 años, yo tengo que decir cuánto valen hoy esos 100 millones de pesos. Y le aplico una tasa de descuento que tiene ajuste por inflación, interés, etc. Y digo, bueno, esos 100 millones de flujo de 5 años proyectados, hoy representan a valor de hoy 20 millones. Y entonces yo le digo, bueno, ¿me lo querés comprar hoy y pagar al contado? Pagame 20 millones. Pero no nos compliquemos la vida con eso. Lo del registro es un monto fijo. Sí, el registro uno paga una cifra y ese monto pagado le dura por X cantidad de años. En este caso son 5 y a los 5 años tengo que volver a pagar. Si ustedes me dicen, ¿y cuánto es? Y yo le diría que a valores de hoy, cuando yo lo pagué me salió 5.000 pesos. Hace 5 años ha habido una inflación en el medio del 300%. Pongámosle que hoy ya lo voy a tener que renovar, justo me hicieron acordarme. Tengo que hablar, porque esto lo hace todo un estudio de abogados en Buenos Aires. La renovación debe estar en alrededor de 20.000 pesos. Y al pagar esos 20.000 pesos estoy protegido por otros 5 años más. Lo mismo que los dominios de internet. Cuando ustedes tengan su propio negocio y hagan su página web, inmediatamente registran el dominio en un lugar que se llama nick.ar. Y le van a cobrar, pero les cobran mucho menos. Porque si ustedes no lo registran y después otro quiere usar el nombre que ustedes le pusieron a su negocio en internet, lo va a poder usar porque ustedes no registraron el dominio web a nombre de ustedes y no pagaron el derecho que hay que pagar por eso. Bueno, ya estaríamos con pasivo. ¿Alguna pregunta de pasivo, por favor? Díganmela ahora. Bueno, por si, ¿cuántos tenemos conectados? 37. 37, che, hay poco. Levántense, dejen la siesta, dejen la almohada y conéctense. Le damos la bienvenida por si se incorporaron más tarde a la clase. Se la dimos al principio a Gabriela, a Araceli, a Augusto. Pero bueno, se las damos de nuevo por las dudas que no hayan visto el saludo. ¿No hay pregunta del pasivo? ¿No? Bueno, y finalmente la resolución técnica dice que el patrimonio neto, que sería este pedacito de acá abajo,
Este verde era el pasivo. El patrimonio neto, que es lo que se conocía como fuente de recursos propios, está formado por el aporte inicial de los dueños de la empresa, lo cual se llama contablemente el capital, y los resultados que la empresa va acumulando con su actividad. ¿Me podría repetir lo de conversión de la deuda a capital? Sí, me preguntan de nuevo por la cuarta forma de cancelación de un pasivo, que es conversión de la deuda en capital. Eso era cuando yo debía 100.000 pesos y llegaba el vencimiento y no los podía pagar, y mi acreedor, la persona a la que yo le debía, me decía: no te hagas problema, lo damos por cancelado y me incorporo como tu socio en tu empresa. Entonces se cancelaba el pasivo y esa persona que era acreedora pasaba a engrosar el capital de la empresa como un nuevo socio. Entonces disminuía el patrimonio neto, que es el capital ajeno, disminuía el pasivo, que es el capital ajeno, y aumentaba el patrimonio neto, que es el capital propio. Es como que ustedes le dicen, supongamos que ustedes tienen un kiosco. El kiosco, la mercadería que hay, el local y todo vale 3 millones de pesos. Y ustedes le deben como un palo a un amigo de ustedes. Eso sería un pasivo, esa deuda. Y llega el vencimiento y usted dice: no tengo, la crisis, el coronavirus, la cuarentena, estuve cerrado, no te puedo pagar. Y su amigo ya se enoja, iba a decir algo más grosero, pero no. Se enoja, se pelea con usted al principio, después dice: mirá, arreglémoslo, no me pagues nada y yo paso a ser dueño del kiosco en una parte proporcional. Entonces se sacan las cuentas y dicen: bueno, si todo el kiosco vale 3 millones, yo te debo 1. A ver, rápidamente, díganme ustedes, futuros contadores que van a ser millonarios. Si yo le debo 1 millón de los 3 que vale la empresa, para dar por cancelada la deuda, ¿en cuánto se transformaría él de socio? ¿En qué porcentaje del capital de la empresa? Si de 3 le debo 1, ese acreedor... 33%. Muy bien, 33,33% periódico. Ese acreedor al que le debo 1 millón dejaría de ser acreedor, el kiosco dejaría de tener esa deuda, pero tendría un nuevo dueño, que antes era mío solamente, y ahora me lo tengo que comer de socio a mi ex acreedor. Entonces ahora ya no sería más dueño del 100% y tendría una deuda del 33%, sino que sería dueño yo del 66% y el otro socio mío sería dueño del 33,33%. Y usted me va a decir: ¿por qué haría eso el otro? Y porque le interesa, porque él piensa que el kiosco va a funcionar bien ahora que se levanta la cuarentena y que le van a poner tales cuales cosas y que va a vender más, que va a repartir a domicilio, bla, bla, bla. Entonces le interesa asumir el riesgo empresario y transformarse en socio de la empresa. Ojo que en muchos casos uno dice: no, pero yo quiero seguir siendo el único dueño. Pero en muchos casos por ahí conviene asociarse con otro que va a aportar ideas nuevas y más creativo, y que por ahí ese 66% que me va a quedar de la ganancia futura es mucho más del 100% que tenía cuando era el único dueño, porque ahora, gracias al aporte de ese nuevo socio, se vende mucho más mercadería, etcétera. ¿Cómo era la fórmula? Como para sacar el... ¿La fórmula esa que sacamos recién? No, del 33, a eso se refiere. Es una regla de 3 simple, porque me preguntan acá cómo sacamos el tema de que el millón y 3 millones. Yo digo, si el valor de la empresa es 3 millones, eso representa el 100%. Entonces, el millón que yo le debo y que es el que se va a dar por pagado es X. ¿Cómo saco la cuenta? X va a ser igual a 100 por 1 millón dividido 3 millones. ¿Está bien? Hagamos la
supresión de los ceros, tacho todos estos ceros y todo esto, me queda 100 por 1 dividido 3. Si yo hago 100 dividido 3, ¿cuánto me da? ¿Se acuerdan cuando la señorita les enseñó a dividir? ¿O ya no se enseña más así? ¿Enseña así? ¿Cuál? La división. Tomo el 10, 3 por 3, 9, al 10, 1, abajo el 0. 3 por 3, 9, al 10, Sí, 1. ¿cómo van a enseñar? Y ahora sería coma, 0, 0. Bajo el 0, coma, 3 por 3, 9, al 1, al 10, 1, bajo el 0. Y ahí me queda 33,33. Podría seguir porque es un número periódico. Eternamente. Sí. En pasivo serían deudas. El pasivo son deudas u obligaciones y el patrimonio neto es capital propio aportado por los dueños o ganancias acumuladas durante toda la vida de la empresa. El pasivo también es una fuente ajena de ingresos, ¿o no? Exactamente. El pasivo es una fuente de recursos ajenos. Habíamos dicho algo así en la clase anterior. Muy bien, ¿quién lo dijo? No sé, se llama LUE 2912, pero no sé quién. Vamos a aplaudir al LUE 2912. Muy bien. Esto ya lo habíamos dicho en la clase anterior. Simplemente lo que estoy haciendo ahora es repasando las cosas que habíamos visto así medio en lunfardo, o sea, en idioma muy común, a la terminología técnica que usa la resolución técnica número 16. ¿De qué se trata eso de refinanciar una deuda? Refinanciar una deuda sería el caso siguiente. Yo tengo al amigo al que le debo el $1.000.000 de mi kiosco que vale 3. Pero en vez de convertir la deuda en capital, quiere decir, en vez de dar por cancelada la deuda y que él se transforme en mi socio, le digo, mira Raúl, este $1.000.000 yo te lo puedo pagar pero dentro de 60 días. Te voy a dar un cheque diferido mío para dentro de 60 días, para el 11 de julio. Y él acepta, no se transforma en mi socio, él acepta diferirme el cumplimiento de mi deuda. Entonces se da por cancelada la deuda original y surge una nueva deuda que está representada por el cheque diferido que yo le entrego ahora. Eso se llama refinanciar un pasivo. Sigue siendo un pasivo, nada más que se va a pagar en un plazo posterior. Y generalmente, como hay inflación en este momento, el monto que se pacta pagar al esperar otros 60 días es mayor. Ya por ahí no le pago 1.000.000, sino le voy a pagar 1.000.000 más $10.000 de interés. O sea, o 20.000 o lo que se arregle entre las partes. ¿Sí? O sea que el pasivo nuevo es mayor al anterior. A eso se le llama refinanciar una deuda o reemplazar un pasivo por otro pasivo. ¿Puede explicar lo de ineludible? Ineludible, porque esa parte todavía no lo expliqué. Dice que, se lo voy a leer puntualmente. Ineludible es que no puede ser eludible. Sí, claro, eso es lo que ya le dijimos, pero en relación con esto de los pasivos. Ah, no, se está refiriendo al tema anterior, al activo. Ah, no, acá, perdón. Discúlpenme que estoy dormido. En el punto 2.2 dice la cancelación de la obligación es ineludible o en el caso de ser contingente, altamente probable. Quiere decir que no puedo yo, si yo debo tengo que pagarla y si no puedo pagarla tengo que pedir una refinanciación o puedo pedirle que se transforme en mi socio, o sea, pero de alguna forma la tengo que pagar. Pero después agrega ahí, eso es para la mayoría de las deudas que son ciertas, pero por ahí agrega o es altamente probable que ello ocurra. Puede suceder que hay algunos tipos de deuda que todavía no están definidas totalmente como tales, pero que tienen un alto grado de probabilidad de ocurrencia desde el punto de vista estadístico de transformarse en deudas. Por ejemplo, si yo eché a un empleado hace 2 años, el ex empleado me hizo un juicio y por la forma en que está marchando la causa judicial, mi abogado me dice, cuando estoy cerrando el balance del año anterior, me dice, es probable que el año que viene salga la sentencia a favor del ex empleado y que haya que pagarle $500.000 de indemnización. En ese caso, eso se llama un pasivo contingente. Quiere decir
es altamente probable que suceda ese evento futuro que me va a obligar a pagar. ¿Cuál sería en este caso? Y la sentencia emitida por el juez. Pero no es cierto, o sea, no hay un 100% de certeza. Es casi seguro, pero no es totalmente seguro. A eso se le llama pasivo contingente. Entonces, si hay una alta probabilidad que ocurra y yo puedo cuantificarlo, decir cuánto voy a tener que pagar, lo tengo que reflejar como pasivo. Ya van a ver después ustedes que se llama pasivos contingentes o previsiones. Los que lo vieron en el colegio lo habrán visto como previsión para despidos o algo similar. El patrimonio neto es básicamente la diferencia entre el activo y el pasivo. O sea, no sería solamente dinero que aportan los propietarios y los resultados. ¿Quién lo dice? Juliana Titoto. Juliana. Un aplauso para Juliana. Juliana ha expresado intuitivamente las dos fórmulas del patrimonio neto, que lo vamos a ver acá. Patrimonio neto es activo menos pasivo a una fecha, o la otra fórmula es capital más menos resultados acumulados. Muy bien, Juliana. Cualquiera de las dos fórmulas es utilizable y el patrimonio neto representa las dos cosas: la diferencia entre los recursos y las deudas, activo menos pasivo, o el capital aportado por los dueños más las ganancias acumuladas. ¿Qué quiere decir el reemplazo de la obligación por otro pasivo? Ese era el ejemplo que vimos recién de refinanciación de deudas. Que yo le debo el millón a mi amigo y le digo, che, esperame 60 días más y te doy un cheque para dentro de 60 días. Entonces, como se da por cancelada la deuda original y surge una nueva deuda o un nuevo pasivo. Bueno, después terminan de leer lo que dice la resolución y me la preguntan por WhatsApp, porque quiero empezar a ver estas fórmulas antes que se nos termine la clase. Bueno, sí, ¿me preguntas? ¿No? Bueno. Vayamos, antes que empezar con esto voy a sacarle la foto al pizarrón, se la subo al grupo por si alguno no lo ve bien y lo ve desde ahí. Quédate un poco más quieto, o sea, no te acerques y alejes tanto porque no sé, se ve mal. Sí, perdón, ahora me quedo quieto. Bueno, ahí le subí la foto de las fórmulas del pizarrón a cada grupo de cada turno. Vayan mirándola, yo me voy a tomar un minuto para buscar agua y vuelvo. No se vayan a dormir la siesta, ya vuelvo en un minuto.
¿Cuántos quedan? Ya te digo, 42. ¿2? Ujú. Bueno, sigamos. Esta fórmula, la primera que está acá, se llama ecuación patrimonial fundamental. No se asusten por todo esto porque vamos a ir viéndolo de a poquito y van a ver que no es difícil. Es cuestión de ir acostumbrándose. Esta es la primera y principal, se llama ecuación patrimonial fundamental, que es activo menos pasivo igual patrimonio neto, que lo vimos en la clase pasada, en el dibujito que hicimos. Toda la parte izquierda era el activo y a la derecha estaba el pasivo y el patrimonio. Según el momento en que yo aplique esta ecuación, hay dos versiones de la misma. Una se llama ecuación patrimonial estática y otra se llama ecuación patrimonial dinámica. Como su nombre lo indica, la ecuación patrimonial estática, estático quiere decir quieto, en un momento determinado. Se calcula en un único momento de la vida de la empresa, que es cuando la empresa inicia sus actividades, el momento cero, cuando se forma el negocio y comienza a funcionar. Por eso dice acá ecuación estática. Al inicio de actividades de la empresa, el patrimonio neto está integrado únicamente por el capital aportado por sus dueños. O sea, que patrimonio neto igual a capital. ¿Sí? Entonces, si yo reemplazo en esta fórmula a patrimonio neto por su equivalente, que es el capital aportado por los dueños, me convierte la fórmula, esta misma ecuación, en activo menos pasivo, y en vez de poner patrimonio neto pongo el equivalente en el momento de inicio, que es el capital inicial aportado por los dueños. Entonces, cuando ustedes le pregunten la ecuación patrimonial estática, directamente dicen activo menos pasivo igual capital. Esa es la versión estática de la ecuación patrimonial. Y luego tenemos la versión dinámica que dice que se calcula en cualquier momento posterior al inicio, en donde el patrimonio neto está integrado por el capital aportado por los dueños y por los resultados generados por la actividad de la empresa. En consecuencia, ya patrimonio neto no es solo igual a capital, sino que es capital más resultados positivos menos resultados negativos. Reemplazo en esta fórmula a patrimonio neto por su equivalente y me queda que activo menos pasivo es igual a, en vez de poner patrimonio neto, pongo el equivalente, que es capital más resultados positivos menos resultados negativos. ¿Qué eran los resultados? Los resultados positivos era un concepto abstracto que representaba la ganancia obtenida, por ejemplo, por la venta de mercaderías, por un depósito que tengo en el banco que me genera intereses, por la ganancia que me genera una inversión que hice en la bolsa de valores, etcétera, etcétera. Y los resultados negativos eran todos aquellos gastos o erogaciones o egresos que genera la actividad de la empresa. Por ejemplo, gasto de luz, teléfono, gas, sueldo de los empleados, gasto de transporte, intereses que le pago al banco por un préstamo que me dio, el costo de la mercadería que estoy vendiendo,
etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se lo llama resultados negativos o egresos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría esta ecuación patrimonial en su versión dinámica? Como activo menos pasivo igual, y en vez de poner capital solito, que era el patrimonio neto en el momento cero, ahora el patrimonio neto es capital más resultado positivo menos resultado negativo. Esa sería la versión dinámica de la ecuación patrimonial. Yo acá les expresé en el pizarrón todas las fórmulas posibles que les pueden llegar a tomar en el examen. Ustedes las van a tener que, aparte de verla en el grupo de WhatsApp, transcribirla en una hoja que les permita ir leyéndolas diariamente, le pegan una miradita hasta que las memoricen. Tienen que saberse de memoria todas estas fórmulas que yo he puesto acá en el pizarrón. No hay apuro para aprendérselas, las vamos a estar utilizando durante todo el mes de mayo, pero ya hacia fines de mayo las tienen que tener bien entendidas y bien memorizadas. Al principio les va a costar un poquito entenderlas porque todavía estamos hablando de conceptos abstractos. Cuando yo le hablo de resultado positivo, de capital, ustedes van a decir, pero son todas cosas, inventos contables, llamémosle así. En todo caso pueden ser denominaciones abstractas que ha generado la contabilidad, pero que en la realidad se materializan en cosas concretas, que ya vamos a ir viendo con el tiempo. La segunda fórmula que tienen que estudiar es capital. Acá ustedes van a ver que hay una N minúscula. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No. Capital, esto se lee capital sub N. ¿Y eso qué corno? Esto significa a un momento determinado. Capital a un momento determinado, que sería el momento N. Ese momento N puede ser el 31 de diciembre del 2020, o sea, una fecha. Ese capital de la empresa a una fecha X es el capital inicial, el que surgió con esta fórmula, al inicio de actividades, más los nuevos aportes de capital que pueden haber entre medio, supongamos durante varios ejercicios contables, menos los retiros de capital que pudiera haber hecho algún socio que se fue de la empresa. Las siglas son capital CI, nuevo aporte A mayúscula y retiro de capital R. Para diferenciarla de otra y no confundirnos, le vamos a agregar acá AP. Corríjanlo eso. AP, que significa aportes nuevos de capital, porque si le dejo la A sola la podemos confundir con activo. Y R, para no confundirme con resultado, le vamos a poner RET, como retiros de capital. Eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. Entonces, supongamos, para que lo entiendan en abstracto, si la empresa empezó a funcionar el 1 de enero del 2015, tenía un capital de X pesos, ¿no es cierto? Y estamos calculando ahora el capital al 31 de diciembre del 2020, o sea, 6 años después. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar como punto de partida el capital inicial, que era este, al 1 de enero del 2015, que surgía de la diferencia de activo y pasivo de esa fecha. Y le vamos a sumar todos los aportes y restar todos los retiros de capital que hubieron en esos 6 años, desde el 2015 hasta el 2020. A eso se refiere esta fórmula. Después tenemos la de patrimonio neto que nos adelantó Juliana, que hay dos formas de calcular el patrimonio neto. Una es, por diferencia, el patrimonio neto a una fecha n es el activo a esa fecha menos el pasivo a esa fecha. Es la misma fórmula que está acá, nada más que yo le agregué el sub n, que se refiere a una fecha x. ¿Esas fórmulas las tenemos que saber exactamente con esas letras o esto es solo para entenderlas y después usarlas con números?
Claro, acá me preguntan con estas letras. Estas letras no es que las puse yo al azar, son símbolos que representan algo. Entonces ustedes después, obviamente que esto después lo vamos a hacer con cifras, pero para poder utilizar y saber a dónde pertenece cada cifra, tienen que saber qué representa cada símbolo. No son letras, son símbolos. Por ejemplo, P.N. es un símbolo que representa al patrimonio neto. La A mayúscula es un símbolo que representa al activo. Y así sucesivamente. Muchachos y muchaches, tienen que estudiársela. Por más que no les guste, hay que estudiar. La otra fórmula de calcular el patrimonio neto, en vez de ser activo menos pasivo, de acuerdo a la definición de la resolución técnica número 16, dice que el patrimonio neto es igual al capital aportado por los dueños y más menos los resultados acumulados por toda la vida de la empresa. Dice más menos porque puede ser una pérdida acumulada, que es raro, pero eso. Por eso acá dice que el capital, que el patrimonio neto a una fecha n es el capital a esa fecha más menos los resultados acumulados. ¿Los nuevos aportes serían las ganancias? No. Estos son nuevos aportes de capital y retiros de capital. No tienen nada que ver con los resultados. Luego le pueden llegar a pedir en el examen que me diga los resultados acumulados a tal fecha. No entendí por qué 3A o 3B. Porque son dos fórmulas optativas. Según los datos que me den en el problema, en el examen, si a mí me dan como dato el activo y pasivo a una fecha determinada y me piden que calcule el patrimonio neto a esa fecha, y bueno, voy a aplicar esta fórmula, activo menos pasivo. En cambio, si a mí me dan como dato el capital a una fecha determinada y los resultados generados hasta esa fecha, y me piden que calcule el patrimonio neto a esa fecha, voy a utilizar esta fórmula, capital más menos, más si es ganancia acumulada o menos si es pérdida acumulada. ¿Se entendió? Por eso dice o. Son fórmulas, puedo usar una fórmula o la otra fórmula. Cualquiera de los dos casos, si yo tuviera los datos completos, para aplicar cualquiera de las dos fórmulas, el resultado me debería dar igual, o sea, el mismo número. El patrimonio neto total sería un número X. Cualquiera de las dos fórmulas me debería dar el mismo valor de patrimonio neto. En la número 4 me pide calcular los resultados acumulados a un periodo. En ese caso lo despejo desde esta fórmula. Yo dije recién que patrimonio neto es capital más menos resultado acumulado, ¿correcto? Si despejo resultado acumulado, ¿sí? Para poder dejar que el resultado acumulado sea la X, la incógnita, paso el capital, lo paso al otro miembro restante. Entonces me queda que el resultado acumulado es patrimonio neto menos capital. Patrimonio neto menos capital. Preguntas, ¿se las leo? Vamos con las preguntas. Cuando nos pidan o evalúen las fórmulas, ¿tenemos que poner las letras con sub n? No, ahí no es necesario. El sub n yo se lo puse para referirme a que puede ser a cualquier fecha futura, pero que todos los datos se tienen que referir a esa fecha. Por ejemplo, si a mí me piden el patrimonio neto al 31 de diciembre del 2015, yo tengo que usar con esta fórmula, por ejemplo, el activo a esa misma fecha menos el pasivo a esa misma fecha. Porque si a mí me dan varias opciones, activo a 4 fechas diferentes y pasivo a 4 fechas diferentes, tengo que saber cuál es la que voy a usar para calcular. Pero la fórmula genérica es esta. Activo menos pasivo igual patrimonio. Esto es para ayudarlos a ustedes y que sepan de que nos estamos refiriendo al mismo periodo de tiempo, a la misma fecha. Bueno. Preguntas. Yo sigo sin entender a qué se refiere el 3, o sea, 3A o 3B. Y abajo le pusieron, creo que es parte de la fórmula. ¿Explico de nuevo el 3?
Eso me pregunto. ¿A qué se refiere 3A o 3B? Repito la explicación que les di recién. Son dos fórmulas alternativas para calcular lo mismo que es el patrimonio neto. Entonces, si a mí, cuando me toman el examen, me dan como dato el activo y pasivo a una fecha y me piden que calcule el patrimonio neto a esa fecha, la fórmula que voy a utilizar es activo menos pasivo y me va a dar el valor del patrimonio. En cambio, si no me dan el activo y el pasivo, pero sí me dan como dato el capital y los resultados acumulados a esa fecha, y me piden calcular el patrimonio neto, la voy a utilizar esta otra forma. Dice que no entienden por qué va el número 3. No, el número 3 porque la fórmula 3 acá. ¿Por qué la fórmula número 3? Esa era más fácil. 3A o 3B es porque es la fórmula número 3, no tiene nada que ver, o sea, no es un valor numérico que represente algo matemáticamente. ¿Lo entendieron? Preguntarle al chico que... Sí, eran 2 chicas, pero no sé. A las 2 chicas que plantearon eso, ¿se entendió por qué es 3A o 3B? Es porque es la fórmula número 3. Acá cuando veamos la 5, van a ver que hay 5A, 5B y 5C. Sí, ahí pusieron, sí. Ajá. Bueno. ¿Sigo? Yo sé que este tema los asusta un poco, pero van a ver que dentro de 3 semanas van a decir, oh, qué fácil que es. Ya está, esta, la 4 ya la vimos. Vamos con la última. Me pueden decir, no que calcule la ganancia acumulada durante toda la vida de la empresa, sino que me pidan la ganancia o el resultado, que puede ser pérdida también, sobre todo este año, de ese año, de ese ejercicio. En ese caso se llama resultado del ejercicio, de uno solo. Hay 3 fórmulas alternativas para sacar ese resultado. La aplicación de una o la otra va a depender de los datos que me den para resolver el problema. Por ejemplo, esto lo vamos a ver sobre todo en la unidad, en la culminación del proceso contable, en la guía número 7, van a ver que vamos a utilizar esta fórmula. O sea, vamos a sacar el resultado del ejercicio por diferencia entre el total de resultados positivos a una fecha X menos el total de resultados negativos a una fecha X. ¿Por qué digo que en la unidad 7 vamos a aplicar la fórmula 5A? Porque cuando culmine el proceso contable ya vamos a tener itemizados todos los gastos uno por uno y todas las ganancias una por una. Entonces lo que vamos a hacer es sumar todos los resultados positivos o ganancias, sacamos un total. Después por otro lado sumamos todos los resultados negativos o pérdidas, sacamos otro total y después hacemos la diferencia. Resultados positivos totales menos resultados negativos totales. Y la diferencia, que hay que rezar para que sea más los positivos, va a ser una ganancia neta de tantos pesos. Hay otra fórmula que me pueden dar de dato para calcular el resultado del ejercicio. Esta es la que más se usa y es la más difícil de entender al principio, pero después con el tiempo la van a ir entendiendo. Por ahora, memorícenla. Dice que para sacar el resultado de un año, tengo que tomar el patrimonio neto al cierre de ese año, le resto el patrimonio neto al inicio, o sea, el valor del patrimonio neto al inicio, y para neutralizar el efecto de algún aporte o retiro de capital que pudiera haber ese año, le tengo que restar los aportes de capital de ese ejercicio y sumar los retiros de capital de ese ejercicio. Eso memoria. Esto, quédense tranquilos que yo demoré cuando era estudiante como muchas clases en entender, o sea, al principio cuesta entenderlo. Y la quinta fórmula alternativa para calcular el resultado de un año es el resultado acumulado al cierre de ese año menos los resultados acumulados al inicio de ese año. Muy bien. Vayan estudiándose, vayan memorizando, hagan una forma de estudiar es transcribir las fórmulas que ustedes tienen en la pizarra en una hoja
tenerla como un machete. Si quieren, a mí me servía cuando yo era estudiante, en esa época que no había computadora, no había nada, agarraba las cartulinas, esas siguen existiendo, los rollos de cartulina, y me ponía así las cosas importantes, las ponía en letra muy grande y las pegaba en la pared. Entonces, cada vez que pasaba por un lugar, obligatoriamente tenía que mirar eso que estaba escrito en la pared. Y eso es una forma también de estudiar. También la transcripción de la fórmula, porque el hecho de transcribir manualmente es una forma de que se vayan grabando las cosas en la cabeza. Profe, ¿por qué se suman los retiros del capital? Porque esto ahora no lo van a entender, perdónenme que sea tan sincero, sí lo van a ir entendiendo con el tiempo. Se restan los nuevos aportes y se suman los retiros para neutralizar el efecto que produjo en el patrimonio neto ese aporte, porque lo que yo quiero calcular, ¿se acuerdan que en el patrimonio neto teníamos el capital y los resultados? Capital y resultados. Entonces, si yo quiero sacar un pedacito de los resultados acumulados, que es el resultado del último año, ¿sí? Y estoy utilizando la fórmula general del patrimonio neto, tengo que sacar el patrimonio neto al cierre menos el patrimonio neto al inicio, y para eliminar el efecto que puede haber producido un aporte de capital que hubo ese año o un retiro de capital que hubo ese año, que el aporte se sumó acá o el retiro se restó acá para sacar el capital. En el caso de lo que esté calculando sea el otro elemento que integra el patrimonio, que es el resultado, para neutralizar eso, lo tengo que restar si fue un aporte, porque yo lo había sumado antes, o lo tengo que sumar si fue un retiro, porque yo lo había restado antes. Pero eso lo van a ir entendiendo de a poco con el tiempo, quédense tranquilos. Bueno, a muchos de ustedes van a decir, pero yo no lo entiendo del todo, profesor, esto ¿qué es lo que es? Chino básico. Bueno, entonces quiere decir que son humanos, son personas normales que no lo van a entender todo una sola vez. De a poquito, sobre todo cuando vayamos haciendo la ejercitación, lo van a entender. Muy bien, los últimos 10 minutos de la clase les voy a dar para que completen este ejercicio y lo revisemos. Este ejercicio está en la página 6 de la guía número 3. Dice que colocar una cruz donde corresponda en los elementos. Si son activos, una cruz acá. Si es pasivo, una cruz acá. Y si es resultado, una cruz acá. Tienen para hacerlo 30 segundos por ítem, son 12 ítems, o sea que son 6 minutos. En 6 minutos, o sea, a las 17:19, yo vuelvo y revisamos uno por uno los ítems para ver si los clasificaron bien y damos por terminada. Les digo qué es lo que tienen que hacer para la próxima y damos por terminada la clase de hoy. Así que tienen 5 minutos para hacer el ejercicio. Ya vuelvo. ¿Cuántos conectados hay? 38.
Quedan 2 minutos. Bueno, quedan 39 minutos. Ya te digo. 38. Bueno, Pusieron que no entendían qué iría en resultado. ¿cómo? Ah, bueno, ahora lo revisamos. Para un segundo que se ve como medio raro. Quédate bien quieto porque si no, no. Me quedo congelado para que no se... ¿Ahí quedó bien? Número 1. Artículos para la venta, que después vamos a ver que contablemente se llaman mercaderías. Es un bien que, de acuerdo a la definición que aprendimos al principio, cuando lo venda va a generar un flujo de efectivo, o sea que es un activo. Yo voy a ir diciendo uno por uno. Si ustedes no están de acuerdo, me preguntan por el chat. Entonces, artículo para la venta, activo. Papelería y útiles de oficina para consumir. Cuando son pequeños gastos, o sea, pequeños montos de dinero, por ejemplo, para comprar una resma de papel, viromes, formularios varios, etc., goma de pegar, etc., esos no se los considera como un activo, porque para que sea un activo tiene que durar varios ejercicios, varios años. Cuando son gastos menores, se lo toma como un resultado negativo. Sería esto que está. Un gasto. Cualquier gasto pequeño es RN. Entonces ahí en papelería y útiles de oficina para consumir tienen que poner la crucecita en la columna de resulta. 3. Deuda por la compra de un automóvil. Cualquiera sea la causa de la deuda, si dice la palabra deuda, es un pasivo, o sea, la segunda columna. ¿Sigo o hay alguna pregunta? No. 4. Importe a cobrar por la venta de mercaderías. Habíamos dicho que todos los derechos de cobro, por el motivo que sea, junto con los bienes, forman parte del activo. Entonces el 4 es activo. La 5. ¿Cómo? ¿Puedes repetir artículos de venta? Artículos para la venta es un activo. Es la mercadería que tenemos para vender. Mercadería que nos pertenece. Importe adeudado por un tercero por la compra de una computadora. O sea, el tercero nos debe a nosotros. Sería un derecho de cobro. Sería un activo. Está medio confusa la redacción de esa consigna, pero es esa la interpretación que le dan en la facultad. O sea, un tercero nos debe a nosotros porque nos compró una computadora a crédito y nosotros le dimos fiado. Entonces, nosotros tenemos el derecho de cobrar. Un activo. Repito, número 5, activo. ¿Cuál es la 2, profe? 2 es resultado negativo, en la tercera columna. Gasto. Para.
Para un segundo que están como poniendo resultados, están poniendo activo, pasivo, resultado. No sé de qué están hablando. ¿Cómo? Que están poniendo respuestas, creo que estás leyendo muy rápido, están poniendo respuestas distintas. Parece que ha habido una confusión acá. Voy a repetir los 5 primeros para que ustedes los comparen con lo que pusieron. No lo pongan en el chat. Si tienen una duda, directamente en el chat me ponen en la número 3 no coincido, pero no pongan la respuesta. Yo le digo cómo es. Número 1, activo. Número 2, resultado. Número 3, pasivo. Número 4, activo. Número 5, activo. Y ahora paramos la pelota de la 1 a la 5. ¿Hay alguna duda con los ítems 1, 2, 3, 4 y 5? No. Vamos con el 6. 6. Destrucción de una máquina ocasionada por un incendio. Una pérdida, un gasto. ¿Qué sería? Resultado. Sería un resultado negativo. Número 6. Resultado. Número 7. Importe adeudado a un tercero. Acá soy yo el que debo. A un tercero. Por la adquisición de artículos para la venta. Yo le compré mercadería a mi proveedor y le quedé debiendo el dinero. Es una deuda, o sea, pasivo. Repito, número 7, pasivo. Número 8. Sueldos liquidados al personal de la empresa del corriente mes. O sea, son los gastos que yo tengo por sueldos a mis empleados. Pero no son una deuda porque no ha vencido el plazo para pagarle. Por eso dice del corriente mes. Entonces lo tengo que poner como un gasto o resultado negativo. Número 8. Resultado. Número 9. Costo de las mercaderías vendidas durante el mes. Acá es lo mismo. Ya van a ver que cuando vendo mercaderías, por un lado reflejo la ganancia o ingreso, que es el precio de venta, en un ítem que le vamos a llamar venta de mercaderías. Y por otro lado, como contrapeso, reflejo lo que me costaron a mí anteriormente esas mercaderías que vendí, que se llaman contablemente costo de mercaderías vendidas. Por diferencia entre el resultado positivo generado por la venta y el resultado negativo representado por el costo de lo que vendí, voy a obtener la ganancia real que obtuve con la venta. Sería venta menos costo de mercadería vendida. O sea que el costo de la mercadería vendida sería un resultado negativo. Ese lo vamos a volver a ver más adelante. ¿Alguna pregunta? Hasta la 9. Fíjate. No. 10. Importe percibido en concepto de alquiler del mes. Acá, por la forma en que está redactado, se plantea una discusión. ¿De qué está hablando? ¿Del dinero que recibí? En ese caso es un activo. ¿Sí? La mayoría opina eso y me parece que es lo correcto. Está hablando del dinero percibido, o sea, cobrado. Sería activo. Pero hay otros que dicen, no, pero está hablando del concepto por el cual lo cobré, que es una ganancia, un resultado. Como que yo alquilé a un inquilino y le cobré un alquiler. Pero acá lo que predomina es la primera parte, o sea, el dinero percibido. O sea, que ese dinero en efectivo representa un activo. Luego tenemos 11, venta de mercaderías, es un resultado. O sea, acá está hablando no de la mercadería propiamente dicho, sino del hecho de la venta que va a generar una ganancia, que es lo que expliqué recién.
El 11 es resultado. Y después el 12 dice escritorio donado a una institución. Nosotros le regalamos a una institución benéfica un escritorio. Es un gasto, una pérdida. O sea que sería resultado. Muy bien, señores, señoras y señores. Para la próxima clase, quiero que traten de hacer el ejercicio número 2 de la página 7 y 8. Empieza acá y termina acá. Fíjense lo que puedan hacer y me van preguntando las dudas. Seguro que les van a surgir dudas. Me las preguntan por WhatsApp. Lo vamos a revisar en la clase que viene y además les voy a dar un ejercicio completo para que expliquen todas estas formas. Repito, la única forma de aprender esto por ahora es la memoria y la ejercitación. Por ahora traten de hacer el ejercicio 2, que está en la página 7 y 8. Hasta acá. Bueno, les doy un minuto para que me hagan preguntas y luego damos por terminada la clase o'clock. ¿Alguna pregunta? ¿La 2 es resultado positivo? La 2. No, resultado negativo, porque es un gasto de papelería, útiles de oficina. Resultado negativo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Puedes repetir todas porque se me cortó? ¿Todas? Bueno. Repito rápidamente todas las clasificaciones. 1, activo. 2, resultado negativo. 3, pasivo. 4, activo. 5, activo. 6, resultado negativo. 7, pasivo. 8, resultado negativo. 9, resultado negativo. 10, activo. 11, resultado positivo. 12, resultado negativo. Profe, ¿por qué se puede poner más menos resultados acumulados en la fórmula 3? Me preguntan acá por qué es más menos. Porque yo puedo tener, generalmente las empresas tienen ganancias acumuladas durante toda su vida, ganancias que fueron guardando. En ese caso va a ir sumando. Pero puede suceder que a la empresa le toque una mala racha y que acumule durante un par de años pérdidas o resultados negativos. En ese caso se resta menos el resultado acumulado, que es una pérdida. Se suman cuando es una ganancia acumulada y se restan cuando es una pérdida. Depende del caso, lo sumo o lo resto. ¿Listo? Listo. ¿Hay más preguntas? Sí. ¿La 9 no sería una deuda o como ya las vendí es un gasto? ¿El costo? ¿De qué está hablando el costo? Esperen que lo encuentro, ya lo cerré. Ay, le respondieron no, porque es un gasto. Una deuda es cuando tenés algo por pagar. Eso ya lo pagó. Claro, el costo de la mercadería que vendí, o sea, el gasto que me representó a mí comprar esa mercadería. Es un resultado negativo. No, pues. Bueno, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? No. Bueno, chicos,
Ustedes me hacen trabajar a mí muy poco porque no me preguntan cosas. Durante la semana, cuando vayan estudiando, repasando, leyendo, resolviendo los ejercicios, me pueden preguntar canilla libre de dudas a través de WhatsApp. En el grupo, preferentemente, porque las dudas las tienen uno, pero hay muchos que tienen la misma duda. Y si no, si les da vergüenza, hasta que les pase la vergüenza, me lo preguntan por privado. Pero no tengan miedo o vergüenza de preguntarme. Para eso estoy. Fíjate si entró alguna pregunta y si no, me despido. Bueno, un gusto. Nos vemos en la próxima. Chao. Cortamos. ¿Cuántos hay?